Bueno, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Daniel Nieco. Vamos a comenzar un poco la charla. Voy a ver, me gustaría sumar fotos. Bien. ¿Qué tal? Buenas a todos. Primero me voy a presentar. Mi nombre es Daniel Nieco, soy director de la carrera de diseño en la Universidad KS. Soy docente desde hace más de 20 años en la universidad y un poco dentro de la carrera lo que intentamos es innovar, ayornarnos a los tiempos que corren, transformar un poco la mirada del diseño, pensar un poco el diseño de una manera mucho más holística. El diseño ha ido mutando, ha ido cambiando en todos estos últimos años, desde lo que nosotros tenemos como conciencia del diseño. Si bien podemos pensar el diseño desde hace unos 100 años en la Argentina, lo cierto es que el diseño se empezó a profesionalizar a nivel académico a partir de los años 80, 70 en adelante. En lo que tiene que ver con a ver, no sé si se escucha. Si alguno me comenta si se escucha. Ah, buenísimo, bárbaro. Bueno, un poco como les decía, el diseño tiene unos 40 años a nivel académico en la Argentina y como toda profesión fue mutando, fue cambiando y hoy, digamos, lo que me trae a la charla y saliendo un poco de esta locura de la pandemia que nos afecta a todos, es básicamente hablar de una disciplina o una nueva disciplina del diseño que yo creo que se fue instalando como para quedarse. El diseño estratégico no es, un poco como pongo acá, no es una disciplina de diseño específicamente. El diseño estratégico básicamente son todas las disciplinas y mucho más. El diseño estratégico tiene que ver un poco con este mensaje, es el diseño de un camino que busca llegar a una solución. Nosotros hasta ahora veníamos conociendo el diseño como diseño gráfico, diseño web, diseño de experiencia de usuario, y esa mirada del diseño es una mirada que es necesaria, que se trabaja, que funciona, pero que no es una mirada holística de lo que es la totalidad de un problema. El diseño estratégico involucra pensar en la totalidad de un problema. Cuando pensamos en diseño estratégico no pensamos puntualmente en diseñar un sitio web, sino lo que pensamos es cómo hacer que un camino que nosotros tengamos que recorrer pueda tener un objetivo, un horizonte, en donde lo que tenemos que diseñar son esas dos cosas. Por un lado el camino y por el otro lado ese objetivo final que es ese horizonte. Voy a buscar unas imágenes que tengo como para mostrarles y comenzar un poquito a ver.
les muestro unos ejemplos que tengo en donde, a ver, acá tenemos un ejemplo puntual. Este es un pueblo de Sudáfrica, una comunidad muy pobre, en donde había una necesidad y era puntualmente poder hacer que estas mujeres no tengan que ir al río a recoger agua para llevar a su comunidad. Cuando surgió esta problemática, bueno, lo primero que se pensó, la primera solución, ¿qué fue? Hagamos un pozo de agua, pongamos una bomba de agua y en esa bomba de agua ya le damos la solución a la gente, a las mujeres de la zona. ¿Qué pasó? Se trabajó en lo que tiene que ver con el diseño estratégico y una de las miradas que se le puso fue que el problema no era el peso que les ocasionaba a las mujeres tener un bidón de 90 litros en la cabeza. El problema radicaba en otra cosa, entre otras, y era la sociabilización. A partir del diseño estratégico se logró empatizar, se logró analizar cuál era la problemática real, y uno de los problemas que suscitaban ahí era básicamente que las mujeres usaban ese pequeño espacio que tenían de tiempo para poder ir al río y poder charlar entre ellas. Algo que realmente era impensado hasta poder plasmar un poco la idea que se pensaba. Entonces, ¿qué se hizo? Básicamente, Petzer y Jonter, dos diseñadores, pensaron en lo que se llama el hiporroller, que es una especie de recipiente que alberga 90 litros. Es un recipiente que tiene una vida útil de 7 años y lo que hizo fue, les dio la posibilidad a las mujeres de poder ir al río, de poder cargar el agua sin ningún tipo de problemas y por otro lado poder seguir teniendo su rutina y su vida junto a sus amigas dentro de la comunidad. Bueno, ahí es donde el diseño estratégico empieza a intervenir. O sea, el diseño estratégico, digamos, pensando en lo que es el diseño puro, que el diseño puro, para todos los que estamos en el tema, está ligado a la forma y la función. En el caso del diseño estratégico apunta, o sea, fundamentalmente a las necesidades, pensando en el camino. O sea, la gran diferencia es que piensa en ese camino. Si nosotros pensamos en lo que es el diseño estratégico, tenemos que tener en cuenta que el diseño estratégico sí o sí se tienen que proyectar metas, independientemente a que se logren o no, pero hay que poner una meta. Es fundamental el proceso de control y gestión que se hace dentro del diseño estratégico. Hay que trabajar sobre un contexto. El contexto es un poco lo que nos marca el ámbito, el espacio, y que lo que estamos haciendo tiene asidero. Es fundamental trabajar con cadenas de valor y las cadenas de valor están relacionadas a trabajar con otras áreas. O sea, estos dos últimos aspectos hacen a que el diseño estratégico trabaja de manera totalmente multidisciplinar. Es muy raro trabajar en diseño estratégico y no poder trabajar con otras áreas, porque justamente el nutrirse de otras áreas hace que el diseño estratégico funcione. Les voy a mostrar, tengo acá, a ver, la mirada que yo le estoy dando a esta charla está muy ligada obviamente a una mirada desde un diseñador y a partir del diseño. El diseño estratégico no cae solo
dentro del ámbito del diseño. El diseño estratégico se trabaja, principalmente se puede trabajar en áreas de producción, en áreas de la parte contable de una empresa. O sea, no son aspectos que hacen solo al diseño. Yo hablo principalmente de diseño porque es un poco la herramienta que mejor manejo. Quería mostrarles, dentro de las miradas de lo que es el diseño estratégico, yo principalmente quiero hablar, porque nosotros tenemos, por un lado, la multiplicidad de rubros que se enmarcan dentro del diseño estratégico. Por otro lado, tenemos el pensamiento estratégico, que en esto es fundamental, porque entender el pensamiento estratégico es entender un poco cualquier tipo de problemática. Y por último, ver qué metodologías aplicar a este pensamiento estratégico. Si nosotros pensamos en el pensamiento estratégico, vamos a ver como 4 patas que la componen. Dentro del pensamiento tenemos, por un lado, la retórica, la prudencia, que por ahí es un término que no es muy conocido, la velocidad y un plan. Son como 4 palabras abstractas, pero que hacen el pensamiento estratégico. Y vamos a enumerar algunas como para tener una relación. Si nos remontamos al siglo V a.C., vamos a encontrarnos con un personaje que fue Pericles, que fue un estadista, que fueron estrategos. Estrategia viene del latín y tiene que ver con el guía del ejército. O sea, el estratego tenía que ver un poco con eso, la persona que podía manejar, regir un grupo de personas, una manera de normalizar una tribu, una comunidad, un equipo de trabajo. Y Pericles tenía la particularidad de tener una retórica como pocos. De hecho, los grandes cambios que se hicieron en Atenas fueron gracias a la etapa donde Pericles pudo regir, en donde fueron los cambios más importantes en lo que tenía que ver con cultura y educación. Otra personalidad que trabajó mucho y toma un poco esto de Pericles, pero en este caso lo aplico más a lo que es la prudencia, fue Cicerón en Roma. Cicerón, otro estadista, fue procónsul en Roma. Era una de esas personalidades que manejaban la oratoria como pocos. También fue una etapa de grandes cambios en Roma, estamos hablando del siglo II, y una de las particularidades con las que trabajó Cicerón tenían que ver con trabajar con la prudencia. ¿Y la prudencia qué es? La prudencia viene de prudentia, que la prudencia tenía que ver con la sabiduría. La prudencia, a diferencia de muchas personas que tal vez tienen como preconcepto que la prudencia es el temor, el resguardo, por todo lo contrario, la prudencia es poder entender un problema para poder accionar. Tiene que ver con el conocimiento de un problema para poder accionar. Hay una imagen que define muy bien la prudencia, que se ha retratado en infinidad de cuadros, que es la imagen de una mujer con un espejo
en donde una de las particularidades que tiene esa imagen es que el espejo lo que hace es me muestra el pasado. Al ser un espejo chiquito, yo veo el futuro. Y entre el pasado y el futuro, yo puedo entender y accionar sobre el presente. Eso es lo que un poco cierra la idea de prudencia. Es un aspecto que hace y mucho a lo que es el trabajo a nivel diseño estratégico. Otro de las puntas que tienen que ver con esto, que les mencionaba recién y que se las vuelvo a marcar como para que las podamos visualizar entre todos, es la velocidad. Yo como ejemplo de velocidad, hoy pensé en Brin Page, Jobs, Gates, Bill Gates. O sea, los cuatro han sido los grandes hacedores de lo que hoy conocemos como el gran mundo de la informática. Brin y Page con Google, Jobs con Apple, Gates con Microsoft. Yo creo que el gran cambio que tuvimos en estos últimos tiempos en lo que es el mundo de la conectividad está muy ligado a esto de la velocidad que hace al pensamiento estratégico. Fíjense que cada uno de estos actores piensan constantemente cada uno de las aplicaciones o hardware o software que proyectan de manera escalonada y de manera programada. Eso tiene que ver con el pensamiento estratégico. Y obviamente no lo hacen de una manera pausada. Tienen ya un plan pensado de aquí a decenas de años. Más allá de que después se pueda modificar. Pero bueno, lo interesante de todo esto justamente es que teniendo una estrategia y un pensamiento estratégico con respecto a eso, los cambios que se puedan producir después van a ser menores o se van a minimizar. Básicamente, ¿por qué? Porque el corpus, la estructura, está pensada, está desarrollada. Y un último ejemplo con respecto al pensamiento estratégico, lo derivo en lo que es el plan. Y a ver, un actor que elegí para esto es básicamente el proyecto de Nespresso. Nespresso es una empresa que viene de Nestlé. Nestlé es una gran empresa que se creó, se formó en los años 70 y a medida que fue avanzando Nestlé en sus primeros años comenzaron a acaparar un espacio del mercado importante, pero era un espacio de una parte del mercado. En todo lo que tenía que ver con café torrado, por ejemplo, eran mínimos, era mínimo el espacio que ellos ocupaban. ¿Qué hizo Nespresso? ¿Qué hizo Nestlé? Empezó a proyectar, generó un plan para ver de qué manera podrían comenzar a posicionarse dentro del mercado del café torrado. ¿Y qué hicieron? Básicamente pensaron en armar un diseño, una estructura en donde se podían sumar el café, por otro lado las cualidades de la rapidez, la practicidad, la ergonomía, el diseño, y por otro lado pensar la difusión de eso, la comercialización de eso. Todo eso les llevó alrededor de 16 años. En 1986 sale a la luz Nespresso.
en donde se valió de su recurso más importante, que es el café, todo lo que tenía que ver con maquinarias, la tercerizó, pero se trabajó totalmente en equipo y se pensó el concepto de boutique como unión de estos dos elementos. Y todo eso hizo que hoy Nespresso haya crecido como creció y como sigue creciendo, en donde realmente la empresa va creciendo, les diría, a razones de un 10, 15, 20% a nivel anual, que para los tiempos que corren es una enormidad. Y todo tiene que ver con que pensaron en un plan. Digamos, no es menor un poco trabajar sobre una estructura de pensamiento estratégico. O sea, el pensamiento estratégico involucra a diferentes actores, como dijimos. Por un lado, cómo hablo, cómo lo explico, cómo persuado a partir de la retórica. Por otro lado, el conocimiento que yo pueda tener de todos los elementos interactuantes como para poder actuar. Por otro lado, el hacerlo en un tiempo, o sea, esto de la velocidad es pensarlo en un tiempo, y fundamentalmente tener un plan de acción. Si nosotros no tenemos un plan de acción, ese diseño estratégico no funciona. Dentro de nuestra carrera de diseño, en la Universidad KS en Mar del Plata, trabajamos mucho sobre esta filosofía. Si bien hay muchas materias que están ligadas a diferentes aspectos del diseño, porque es necesario que digamos, que los alumnos puedan entender los diferentes aspectos del diseño, pero sí intentamos en la mayoría de las cátedras poder hacer que los chicos tengan una mirada holística y puedan analizar más el trayecto que tal vez el resultado final en muchos aspectos. Por eso, y en esto no estamos muy lejanos a lo que es el pensamiento de diseño. Les voy a mencionar, a ver si tengo algunas imágenes, me gustaría mostrarles, a ver si las tengo a mano. Pensando. Bueno, no las tengo. Aquí tengo algunas. Pensando un poco en los valores del diseño, ¿no? Que podemos aplicar. Y pensando en el diseño estratégico. Uno de los valores que le aplicamos al diseño estratégico es un poco la atomización del diseño. ¿Qué es la atomización del diseño? Es hacer que el diseño invada, que el diseño esté, para poder empezar a capitalizar lo que significa el diseño. Esto puntualmente está ligado muchísimo a lo que tiene que ver la comunicación y el diseño como comunicación. En este sentido, la atomización del diseño, y el ejemplo claro es Coca-Cola, está ligado a Coca-Cola necesita hacer publicidades para que todo el mundo sepa que existe Coca-Cola. No. ¿Y por qué Coca-Cola? O sea, preguntémonos, ¿por qué Coca-Cola sigue haciendo la cantidad de publicidades y presencia de marca que tiene? Básicamente porque Coca-Cola trabaja sobre este valor del diseño, que tiene que ver con atomizar el diseño para seguir posicionándose, para seguir siendo primeros. Otro aspecto dentro de lo que es la valorización del diseño es la versatilidad. Es pensar un poquito más allá. Hay que pensar un proyecto, hay que pensar un problema. Bueno, ¿cómo lo pensamos? Hay que diseñar un barbijo, ¿cómo lo pensamos? Un paño que se agarra y ya. No, pensemos un poquito más allá.
Pensemos quién va a recibir ese barbijo. O sea, ese barbijo, así como lo puede recibir cualquier persona también puede ser sordomudo. Y es necesario también pensar en que esa persona, digamos, tiene que darle una utilidad. Ya sea el que lo recibe como el que lo recepta. Entonces, la versatilidad dentro del diseño también es fundamental como uno de los valores que nosotros tenemos. Otra de las particularidades que tenemos dentro de lo que son los valores está ligado a pensar en un diferencial. Esto es algo que lo hablo mucho en mis teóricas y le hago una publicidad bárbara a este hotel. Este es un hotel que está en el Cerro Catedral, en la ciudad de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro. Este es un hotel que está en pleno Cerro Catedral y tiene dos particularidades. La primera es que es hotel. Esa particularidad la tienen todos los hoteles y albergues de San Carlos de Bariloche, que serán más de 10.000. La segunda particularidad es la que no tiene nadie, y es que este hotel tiene un telescopio que es un telescopio profesional en donde son pocos los que pueden acceder a tener una tecnología de este estilo. Bueno, y esto te lo da como servicio. Yo pensé que este hotel, cuando se había planteado, iba a durar muy poco tiempo. Y realmente hace más de 20 años que está este hotel. O sea, fíjense cómo el diferencial influye dentro de lo que es el diseño estratégico. Es un valor. Hoy, si hablamos de productos, en general en la vida, hay como una media. O sea, hay productos muy afines y muy parejos. Es muy difícil generar un diferencial. Y por eso es interesante un poco la mirada de poder tener un objeto que sea realmente diferente a otros. Siguiendo con esto, otro de los valores que nosotros tenemos en lo que es el diseño estratégico es lo que es la inducción, que es hacer que la persona quiera y acepte y esté seducida por el recurso o producto que nosotros generamos. En este caso, un ejemplo claro son las premasas, las premezclas que vienen hoy y que encontramos en cualquier supermercado. Hace varios años atrás, estas premezclas, ¿cómo venían? Venía un polvito que lo único que tenías que hacer es tirarle agua, se mezclaba, se ponía al horno y por obra y arte del Espíritu Santo teníamos una especie de horneado. Se empezaron a dar cuenta que no funcionaba. ¿Y por qué no funcionaba? Porque muchas de las personas que compran estas premezclas lo que quieren es ser un poco actores y protagonistas de ese horneado. Entonces, ¿qué hicieron las grandes empresas? Detalles. Agregale 3 huevos, ponele 75 gramos de manteca, 45 centímetros cúbicos de agua. Con esos mínimos recursos, lo que lograron justamente es que las personas quieran tener ese producto porque sentían que el horneado final era un trabajo propio. En ese sentido es que la inducción es importante como valor de diseño estratégico. Otro aspecto que hace al diseño estratégico y que, digamos, hoy está como muy omnipresente tiene que ver con los principios inspiradores. Yo le puse principios inspiradores porque los principios inspiradores se pueden dar a cualquier nivel. En este caso, el ejemplo que muestro tiene que ver con lo sustentable, con la ecología,
con el medio ambiente, con el cambio climático, si se quiere, y es trabajar con principios que afecten a lo ético, a lo moral. Es una trazabilidad directa con lo social y con lo comunitario. Realmente se va transformando en un valor de diseño estratégico. De hecho, qué sé yo, a nivel comercial, esta es la época que más dietéticas, por ejemplo, estamos teniendo, o restaurantes o cafés o bares en donde hay como un concepto vegano, natural, sano. Y bueno, si bien podemos discutir que puede llegar a ser una moda o no, porque realmente este tipo de cosas se pueden transformar en modas y el día de mañana se reemplacen por otras, sí son grandes valores que hoy se están trabajando dentro de lo que es el diseño. No sé los porcentajes, pero yo creo que en un 100% de proyectos de diseño que hay de injerencia social, o sea, un gran porcentaje están ligados a lo que tiene que ver con la ética y la moral, ¿no? Y principalmente dentro del mundo sustentable y ecológico. Y otro de los valores que también tenemos dentro de lo que es el diseño estratégico está ligado a que lo que pensemos como proyectos, como soluciones, tengan que ver también con los tiempos en los que vivimos y puedan ser adaptados para todas las personas. Yo me acuerdo de esta publicidad que hizo Speedy, que realmente fue muy buena, en donde era poder meterse dentro de la piel de una persona mayor que se engancha dentro de lo que es el mundo virtual. Y me pareció que es un ejemplo que cierra un poquito esta idea, ¿no? De poder estar a tiempo con los tiempos. A ver, el diseño estratégico trabaja sobre 3 patas. Yo soy un poco fanático de Charles Peirce y él trabajaba siempre sobre trifectas, sobre particionar todo en 3, y tomo un poco ese ejemplo y lo aplico un poco acá, en donde el diseño estratégico yo lo conceptualizo en 3 partes. Por un lado, 3 actores. Por un lado, el cliente, mi cliente directo, en donde yo lo que tengo que ver en mi cliente es su rendimiento económico y pensar en un fin. Pensar en un fin si hablamos del diseño estratégico. Pensar en un recurso o un objeto si hablamos de un diseño puntual. Porque si a mí me pide diseñar un sitio web y no me da otra opción, yo no puedo pensar en multiplicidad de fines. Ahora, si el proyecto de mi cliente no es solo pensar en un sitio web, bueno, yo tengo que pensar en un fin. Por otro lado, tengo que pensar en el cliente de mi cliente, porque que yo piense en mi cliente no tiene sentido. O sea, que yo a mi cliente le resuelva, supónganse, el diseño de un aparato, un fax, cuando no existían los faxes. ¿De qué le va a servir a mi cliente si solo le doy eso y no puede llegar a los otros clientes? Porque si llaman, nadie le va a contestar el fax. Entonces, también es pensar en el cliente de mi cliente, y cómo el cliente de mi cliente lo va a beneficiar el poder tener ese objeto, recurso, servicio, lo que sea. Y una pata que siempre queda como a un costado tiene que ver con el contexto. El contexto es fundamental. O sea, si nosotros no contextualizamos las cosas, es como que quedan medio a la deriva.
Y como una de las últimas cosas que quería mencionarles, está ligado a las metodologías de diseño. Las metodologías de diseño estratégico, porque son metodologías de diseño que se pueden aplicar a cualquier problemática. Y una de ellas, y la más conocida, es, a ver, voy a tratar de encontrarles el esquemita, que creo que lo tengo a mano, es lo que nosotros conocemos como Design Thinking. Design Thinking fue una metodología que desarrolló IDEO, una consultora estadounidense de manos de Tim Brown, en donde generó esto que ven acá. Generó un proceso de creación de una solución a partir de 5 pasos. El primer paso lo vamos a hablar medio rápido porque estamos con poco tiempo. Un primer paso es la empatía, que es poder entender el problema. Si recordamos el ejemplo que mencioné recién del el bidón de agua, no me salía, valga la redundancia del chiste. Si nosotros recordamos ese ejemplo, lo que se hizo fue puntualmente ir a la zona, hablar con toda la comunidad y entender el problema. Eso fue la empatía. Luego de la empatía se definió cuál era el problema real. Esa etapa de definición es fundamental porque ahí es donde entendemos realmente el problema. A partir de ahí se genera toda la etapa de ideación, que es pensar ideas. Ideas de todo tipo. Ideas que pueden ser de las más simples a las más complejas. Después tenemos toda la etapa de prototipado, que es generar prototipos de esas ideas. Y la última etapa es la etapa del testeo. Yo esto se los quiero mostrar cómo quedaría en lo que se llama como forma de diamante, porque el Design Thinking tiene un poco esta idea, en donde lo que ustedes ven como signo de pregunta es el desafío inicial, es el problema. O sea, la gente, cómo solucionarle el problema a la gente que llevaba el bidón de agua hasta el río. A partir de ahí, todo el plano amarillo que ustedes ven es toda la etapa de empatía. Es donde empezamos a conocer realmente todos los actores que hacen ese problema. Por eso esto es un diamante que tiende a abrirse hasta que llega un límite en donde, bueno, ya cubrimos todo el espectro. Una vez que lo cubrimos, ahí empezamos a definir. Por eso empieza a bajar ese diamante, que es la etapa celeste, que es la etapa de definición. ¿Hasta dónde bajamos? Hasta un punto. Ese punto puntual básicamente es el problema real. Ahí es donde definimos el problema real. Todo este primer diamante es un diamante de conocimiento. A partir de ahí es donde empieza toda la etapa de ideación. Empieza a crecer de nuevo la estructura. En esta etapa de ideación llegamos hasta un nivel en donde se corta. Hay que ponerle un tiempo a todo este tipo de cosas porque si no serían eternas. Por eso es que son diamantes y llegan hasta un límite. Y ahí es donde empieza la etapa de prototipado, que empezamos a prototipar hasta llegar a un punto. Ese punto es el testeo, es la parte final. Todo este recorrido que nosotros estamos viendo no es un recorrido lineal tipo piñón fijo que no puedo volver atrás. En cada uno de estos estadios uno puede iterar, uno puede volver y volver a replantear cada una de las cosas que va haciendo. Esto lo que hace es que nuestro proyecto o el problema se transforme en un problema real, claro y realmente que funcione. Porque a lo que vamos a llegar es realmente a certezas. Hay una, qué sé yo, Alibaba, que seguramente lo conocerán más de uno. Alibaba
trabaja con un sistema tipo sprint para sus proyectos en donde el lunes empatizan, el martes definen, el miércoles idean, el jueves prototipean y el viernes automáticamente testean. Si el proyecto en el testeo funciona, a partir del lunes siguiente se comienza la etapa de ejecución de ese proyecto. Si no funciona, vuelven a iterar y vuelven a comenzar el lunes siguiente el mismo proyecto, buscando otro tipo de características. Esto, digamos, si bien no es la única metodología que podríamos tener, dado la dinámica que tiene el diseño y el diseño de estrategias en el mundo, sí es una metodología que está funcionando y funciona, les diría, desde el año 89, la empezó a plantear Tim Brown en IDEO. Es una metodología que empezó sus simientes allá por los años 60, pero muy centrada en el producto. A partir de Tim Brown, eso se empezó a modificar y se empezó a centrar en el usuario. Por eso esta metodología empezó siendo una metodología para diseño industrial, que después empezó a invadir otros aspectos del diseño y se empezó a ir incluso del diseño, empezó a meterse dentro de otro tipo de disciplinas. Por eso que es una disciplina, es una metodología que se trabaja mucho, no solamente para diseño, sino para otros tipos de espacios de trabajo en donde realmente es muy buena para poder solucionar problemas. Bien, entonces, un poco el recorrido que hicimos hoy fue tratar de entender lo que es el diseño estratégico, tratar de asimilar lo que es el pensamiento estratégico, a partir de eso ver lo que es el valor del diseño dentro del diseño estratégico y obviamente poder entender alguna metodología con la cual poder trabajar para lo que es el pensamiento estratégico. Ahora los invito, si alguno por ahí tiene alguna pregunta, ya estamos medio terminando, es poquito el tiempo que tenemos y tengo decenas de ejemplos para mostrarles, pero bueno, incluso si alguno por ahí tiene alguna duda, la mayoría de ustedes tienen mi contacto o me buscan, me consultan, no hay ningún problema. Si alguno tiene alguna pregunta, escucho. Mirá, la estrategia de Apple, Rostofi, es excelente en cuanto a posicionamiento. Ellos lograron posicionar un producto, servicio, que traspasó un poco las barreras del objeto frío. Se transformó en medio de una comunidad. No es fácil diseñar una necesidad de comunidad, y ellos generaron eso. Obviamente que yo soy usuario de Apple, me encanta Apple, pero reconozco que también son muy elitistas. Pero bueno, se posicionaron. Así como hay otros rubros que por ahí son la antítesis de Apple y también están posicionados. Son estrategias de posicionamiento que los tipos generaron y que es excelente. Sí, es un poco eso. Generan una necesidad. Mientras la usen para el bien, todo bárbaro. ¿Alguna pregunta que tengan más?
Bien, bueno, ha sido un placer poder brindarles un poquito de lo que conozco del tema. Para los que estén interesados en conocer algo más, me mandan un mail, me avisan, tienen mis contactos, así que bueno, gracias a todos. Gracias, Pablo. Nos vemos, chicos.